por Play FM. 95.9 suena a Contramano, presentado por la Fundación Libre. Play FM 95.9. Horacio, ¿me escuchas? Buen día, ¿cómo le va? Perfectamente, Horacio. Bueno, quiero darte la bienvenida a nuestro programa. Quiero plantear un tema a la audiencia que está siguiendo a través de Facebook, de este Facebook Live que tenemos. Quiero contarles a ustedes que vamos a hablar con Horacio Justo Baudaña. Él es argentino, vive en Córdoba. Y Horacio Justo es abogado de profesión y miembro fundador de la Fundación Libre. Es un conferencista que ha recorrido varios países de América Latina. Es defensor de los valores de la familia y ha escrito innumerables artículos sobre la izquierda en América Latina. Es autor de distintos artículos de interés: la dictadura mediática de la izquierda, El ecologista, es un subversivo cultural, y otros como Iglesia y Estado. Tiene la religión católica, y para nombrar algunas cosas de su currículum. Querido Horacio, te damos la bienvenida. Salúdanos, por favor, y también a nuestra audiencia. Muchas gracias. Muy linda la oportunidad que me están dando, así que muy agradecido. Un saludo grande a toda la audiencia. Una simple aclaración por si no se entendió. A mí me faltan en realidad 2 materias para recibirme. O sea, me faltan un par de materias para terminar la carrera de abogacía. Ya, querido, muchas gracias por esa aclaración. Bueno, tú vives en Córdoba. ¿Cómo está el clima en Córdoba? No, muy tranquilo. Justamente como miembro de la Fundación Libre, ayer estuvimos organizando la charla de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, y se llenó, así que se ha generado un ambiente muy lindo acá en Córdoba. Hoy tienen otra conferencia en un templo evangélico de acá de nuestra ciudad, así que lo estamos acompañando a ambos en esta gira que están dando de locales, digamos, porque normalmente sus giras suelen ser fuera del país. Así que estamos bastante felices con eso. Bueno, muchas gracias por este contacto nuevamente, un gran abrazo. Eres para nosotros un entrevistado de lujo y te agradecemos nuevamente. Dice: la ideología es un sistema de creencias, de pensamiento cerrado que parte de una mentira y va sacando conclusiones lógicas, y que intenta transformar las mentes a fuerza de las manipulaciones. Para introducir nuestro tema, Horacio, hoy hablaremos de la ideología de género, y esta dice que existen factores que va constituyendo. Entiendo que están desde la Fundación hace mucho tiempo hablando desde su posición acerca de la ideología de género, y han visitado distintos países de Latinoamérica para referirse a eso. Incluso han estado en Chile, en Concepción, entiendo, Horacio. Exactamente, sí. Yo el año pasado estuve dando conferencias en el sur de Chile y en Santiago. Correcto. Con el pastor Edito de Espinosa. Bueno, a pesar de ustedes ser católicos, han tenido una relación directa con distintas organizaciones religiosas, evangélicas, entre otras. Yo quisiera ingresar de inmediato al tema, y me gustaría que tú nos dijeras qué es la ideología de género, querido Horacio. Bien, para entender lo que es la ideología de género en forma muy simple, que lo puede entender toda la audiencia, hay que entender primero que la ideología, lo que es una ideología, es un conjunto de creencias. O sea, dentro del ambiente científico se critica mucho lo que es una ideología, porque es un conjunto de creencias que en sí misma no tiene un sustento empírico, no un sustento corroborable. ¿Y por qué hablamos de género? ¿Por qué se hace tanta alusión a esta palabra, que la vamos a mencionar varias veces a lo largo de la entrevista? Porque el género en sí mismo es una forma en la que se entiende las relaciones sociales. Hasta antes de la mitad del siglo XX se entendía que la identidad de un sujeto estaba, formada esencialmente, la identidad sexual, a partir del sexo biológico con el que nacía. O sea, nacías hombre, nacías mujer, y ya ese era un factor condicionante a cómo ibas a desarrollar vos tu vida en sociedad. Ahora bien, cuando hablamos de género, con esa perspectiva de género, estamos hablando de que para la nueva forma de entender la humanidad es que en realidad el sexo es un accidente natural, pero que bajo ningún concepto determina o condiciona la identidad, sino que la identidad sexual es lo que se puede construir uno a sí mismo según cómo se autoperciba. Es decir, ya no existe
un patrón de conducta para determinada identidad, sino que en realidad cada persona va a construir su identidad según cómo se vaya percibiendo. Y de ahí de que existen, en un comienzo se hablaba solamente de hombre y mujer, después se habló de 5 géneros, o sea, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, y así hasta llegar a la transexualidad y la asexualidad, y hoy por ahí se aproximan más o menos en 57 géneros aproximadamente. Entonces, lo que sería lo que nosotros entendemos como la nueva izquierda, que después vamos a hablar un poquito de cómo se llega a ese proceso, la identidad de género en realidad es una construcción social, o sea, nos desprendemos por completo del dato biológico. ¿Y qué genera esto? Que si nosotros consideramos al género una construcción social y nos separamos por completo de la biología, estamos perdiendo un factor que es propio de la naturaleza humana. Porque el hombre, el ser humano, no es solamente cultura, no es solamente algo que se construye en base a las relaciones sociales, y no es solamente biología, sino que es biología y cultura. El humano tiene muchos condicionantes, tanto naturales como culturales. Tenemos muchos límites en nuestra moralidad que vienen de mano de la naturaleza y también vienen de mano de la cultura. Entonces no podemos desprendernos de los dos datos, sino que los dos datos sociológicos y biológicos son los que nos forman. Horacio, permíteme un instante para contextualizar a las personas que se están uniendo a este programa, ¿cierto?, que hacemos a través de redes sociales. El tema que yo he propuesto para hoy es la ideología de género y estamos con un entrevistado de lujo que es Horacio Justo, él está saliendo desde Córdoba. Y mira, respecto de lo que aparece en la prensa a nivel general, hay un discurso, ¿cierto?, que aparece en México el año 2016, donde se denunciaron la propagación de la ideología de género en distintas marchas y que pretendía adoctrinar a niños y a través de esta ideología en las escuelas, si pudieras ingresar profundamente a este tema, porque es un tema que afecta y que preocupa a toda la sociedad civil de Chile, querido amigo. Bueno, ¿por qué el tema del ingreso en los colegios con la ideología de género? En realidad es una cuestión que va más allá de la ideología de género. El tema del ingreso a las escuelas y el adoctrinamiento que hay tiene que ver mucho en cómo funciona la izquierda. No es solamente una cuestión que sucede con este tema específico que nos toca, sino muchas cuestiones vinculadas a la izquierda, como el tema del relato sobre las dictaduras, donde nunca se habló de los crímenes de lesa humanidad que cometen las organizaciones terroristas comunistas. De eso nunca se habló en los colegios, está totalmente censurado. Un montón de prácticas donde siempre se está culpando a la derecha de todos los males del mundo, ya vienen pergeñados del colegio. Porque los niños que tienen, por así decir, una mente virgen, que están abiertos al mundo, que están conociendo el mundo, es mucho más fácil influenciarlos con una ideología perversa que a un adulto donde ya medianamente ha tomado postura, donde ya medianamente tiene firmes sus valores. La primera etapa de sociabilización del niño, que empieza primero con la familia y después en el colegio, es donde la persona adquiere todos sus valores. O sea, todos los valores que yo tengo de que no tengo que robar, no tengo que matar, no tengo que mentir, los fui adquiriendo desde niño. ¿Qué sucedería entonces si a los niños se les empieza a meter una cuestión de relativismo moral, donde ser hombre es lo mismo que ser mujer, donde a los 10 años ya hay profesores que enseñan a masturbarse a los niños, a que reconozcan su propio cuerpo, ya hay una cuestión perversa de por medio incluso? Entonces, ese es el sentido por el cual se está incursionando en los colegios, porque de esa manera tienen todas las masas dóciles, donde ya nadie se atrevería a cuestionar. Si toda la educación chilena, desde que existe el Chile como Estado, se le enseñó a los chicos que no hay que matar, que es un valor que hace el Estado chileno el respeto a la vida, es muy difícil que el día de mañana aparezca un diputado y que diga vamos a legalizar el homicidio, porque ya hay toda una masa de población que legitima un valor. Entonces lo que necesitan justamente la ideología de género es que toda esa masa estudiantil de niños que se van a convertir en la población fuerte el día de mañana, y ya tengan asimilado y legitimado el mensaje de la ideología de género. Por eso hacen tanto hincapié justamente en los niños.
pero una formación que ya viene a nivel desde los académicos hacia abajo, una bajada de línea totalmente verticalista, digamos. Por supuesto, mira, al aparecer la ideología de género, también se levantaron grupos contrarios diciendo que la derecha o los grupos conservadores del mundo tenían el concepto de ideología de género como un tema de campaña para criticar el mundo homosexual y el mundo gender, ¿cierto?, LGTBI del mundo. ¿Qué opinas de esto? Esa es una falacia. Y es una falacia muy común que cuando uno critica la ideología de género, las teorías queer o el lobby LGTB, es muy común que quieran decir que en realidad es una persecución contra los homosexuales. El mundo, para que se entienda, yo tengo entendido que mucha parte de la audiencia es cristiana, por lo que tengo entendido. Exactamente. Entonces va a ser mucho más cómodo hablar algunas cuestiones. El mundo occidental es esencialmente cristiano. O sea, si uno agarra el mapa del mundo, todos los países del planeta, ¿no? Si uno se fija, el mapa del mundo, los países con mayor libertad a las minorías sexuales, los países con mayor libertad a la mujer, los países con mayor libertad civil y democrática, ya existen los países cristianos. Porque el cristianismo es una fe que se basa en la libertad negativa. ¿Cuál sería? No dañar a otro, o sea, no mentir, no matar, no robar, no estafar. Si uno se fija cómo se fue construyendo el Evangelio y cómo llega el Evangelio a nuestra cultura, además de la influencia greco-romana, que también tiene una influencia fuerte en Occidente, estos países, Chile, Estados Unidos, España, Italia, tienen un increíble índice de libertad civil hacia las personas. Entonces, cuando uno critica el movimiento LGTB, cuando uno critica los movimientos queer, uno critica todos estos movimientos, no está criticando al homosexual, sino lo que está criticando es que la izquierda quiere utilizar justamente con fines políticos estas minorías sexuales para subvertir el orden ya establecido en Occidente. Porque si uno se fija cómo vive en el Medio Oriente, si uno se fija cómo fue la vida de los homosexuales en Cuba o en Rusia, donde estaba Stalin, si uno se fija cómo fue la vida de los homosexuales con Mao Tse-tung en China, se va a dar cuenta que la izquierda históricamente reventó a los homosexuales, ¿se entiende? Y hoy salen un montón de homosexuales con la remera del Che Guevara, siendo que el Che Guevara ha hecho un campo de concentración para reformarlos, y de eso no dice nada. O sea, eso es muy típico que quieran decir que la derecha está en contra de los homosexuales, porque es una falacia. Lo que sucede es que piensan que cuando uno está pidiendo que no se adoctrine a los niños con ideologías perversas, en el acto se victimizan. Y eso es muy típico de la izquierda, querer victimizarse, querer mostrar a la derecha como la mala, cuando ellos han sido exterminadores por excelencia de la humanidad. Horacio. Si uno ve el libro negro... Claro, ¿sí? Mira, también se siguen agregando personas. Estamos hablando con Horacio Justo, él está saliendo de Córdoba, Argentina. Estamos en un contacto a través del WhatsApp. Por eso el volumen baja y sube, pero son situaciones técnicas que por las distancias. Horacio es un conferencista que recorrió varios países de América Latina y es defensor de los valores de la familia. ¿Alcanzaste a decir que ustedes son autores del el libro negro de la izquierda en América Latina, Horacio? No, lo que yo le estaba comentando es que si uno ve el libro negro del comunismo, va a ver cuánta gente mató el comunismo, y son datos que están totalmente silenciados en la prensa. Que la izquierda siempre se está victimizando y nunca se hizo cargo de todos los delitos que cometió. Entonces, cuando hablamos del tema de la homosexualidad, nunca es una cuestión de perseguir al homosexual, porque no interesa lo que hace cada uno en el ámbito privado de su hogar. Lo que interesa es cómo utilizan los recursos del Estado para victimizarse primero y luego imponer, a través de la coacción estatal, una ideología que solamente les favorece a ellos. O sea, la izquierda utiliza las minorías sexuales, que antes las reventó, para luego imponer su poder. O sea, esa es la realidad. A la izquierda nunca le interesó la homosexualidad ni sus derechos, porque de hecho los tenían en campos de concentración. Ahora, cuando han ido perdiendo poder porque la burguesía se transformó,
Entonces, ellos necesitan en el acto buscar nuevas minorías que legitimen su mensaje. Exactamente, tengo una pregunta, Horacio. Mira, el cristianismo habría denunciado de manera preventiva hace algunos años lo que afirmaba eran esfuerzos para unir al mundo en favor del aborto, del sexo con fines no reproductivos, incluyendo las relaciones entre personas del mismo sexo. Algunos cristianos connotación pública se enfocaron en el término de género, llamándolo un caballo de Troya, ¿cierto? Enfrentando las críticas de la izquierda, cuyo propósito, decían ellos, era introducir políticas en contra de la familia a la sociedad, según estoy citando un medio internacional, según David Paternotte, un profesor de la Universidad Libre de Bruselas. Estamos hablando de ideología de género y estamos abordando el tema con un connotado conferencista argentino que es defensor de los valores de la familia y ha escrito innumerables artículos. ¿Crees tú que la izquierda, al utilizar el tema de género, quiere descontextualizar, desestructurar la base de la sociedad que tenemos en Occidente, Horacio? Totalmente, eso estoy totalmente de acuerdo, sí. De hecho, ¿por qué haría eso la izquierda? Porque la izquierda, desde que se forma, desde el marxismo más clásico, ¿cuál fue siempre el enemigo por excelencia del marxismo? El capitalismo. Y ellos decían, nosotros para el vicio que tiene el capitalismo, ¿cuál es? La plusvalía. Eso es lo que sostenía Marx. Para nosotros poder derrotar el capitalismo, tenemos que derrotar el sistema entero, porque no hay forma de hacer desaparecer la plusvalía de la ecuación económica. Pero en el tiempo, lo que para Marx, que era materialista puro, solamente importaba los medios de producción, la cuestión material, y la cuestión cultural era una consecuencia de la relación con la materia y los medios de producción. Pero el tiempo demostró que no fue así. Entonces, desde Gramsci en adelante, incluyendo la escuela de Frankfurt, se da cuenta que lo importante era justamente la cultura, la cuestión cultural, religiosa, la cuestión de la tradición y la familia, era lo que sostenía a Occidente. Entonces dijeron, en vez de enfocarnos en luchar contra la economía capitalista, no, vamos a luchar contra la cultura occidental. Por eso es que hay un auge enorme respecto a la ideología de género, que también viene acompañada del relativismo cultural con el indigenismo, el ecologismo. Son todas muestras de que siempre se apunta contra la sociedad descendiente de los valores europeos. Porque fijémonos en el nivel de relativismo que hay, de que se apunta contra el modelo de familia que no tiene Occidente, que ¿cuál es? Bueno, tradicionalmente era el esposo, la esposa, los hijos, y no dicen absolutamente nada de los harén que tienen, por ejemplo, en Medio Oriente, donde un hombre ya se puede casar y tener relaciones sexuales con una niña a los 12 años. O sea, está registrado la cantidad de muertes. Hay un montón de muertes de mujeres de 10 años que mueren en su noche de boda, y dentro del feminismo no dice nada, porque lo que le interesa es que las mujeres puedan acá abortar libremente. O sea, esa es la gran lucha. No le interesa cómo están mutilando a las mujeres en África. No le interesa cómo están obligando a las mujeres a tener sexo a los 10 años en Medio Oriente, ni cómo la mujer en los países orientales está totalmente silenciada en términos de derechos civiles. Lo que le interesa es que acá la mujer pueda andar desnuda en la calle, abortar libremente, matar al macho, porque esos son los lemas que se utilizan en las marchas argentinas. O sea, totalmente quieren subvertir los valores. No sé si entienden el fondo de la cuestión. Absolutamente. O sea, la ideología de género está relacionada con el feminismo, con las libertades sexuales, con el ataque a la familia y, por supuesto, la desestructuración de la familia, que es la base también de Occidente, de la cultura cristiana, judío-cristiana en América. Quiero saludar a Marcela Miriam Foldes, que está saliendo desde Israel, una chilena que vive allá. Ella es judía. Shalom para ti, querida amiga. También quiero saludar a María Teresa Alarcón, Harold Bueno, Leuce Osorno, Américo Aravena, Patricia Guzmán, Vaz George, Oscar Aranguis, Baen Orellana, Javier Cárcamo, Marcelo Lavados, Laura Delmer, todos saliendo de distintas posiciones geográficas. Elba Lucero del Cusco, Corporación Juvenil Reconciliación
y todos los que adhieren a una postura de valores en Chile. Estoy llevando el tráfico a través de redes sociales para que podamos aunar criterios y formarnos un mejor criterio, valga la redundancia, de nuestra realidad. ¿Qué pasa cuando se están tratando de aprobar leyes como la identidad de género? ¿Cuál es el trasfondo de esta ley, entre otras, como el aborto? Y también hacía referencia, Horacio, del aborto libre que plantean las feministas. Tengo una pregunta para ti, Horacio. ¿La familia y la vida en general está siendo literalmente bombardeada por esta ideología? Sí, totalmente, pero hay que diferenciar lo que es la cuestión de la revolución sexual con el aborto, que si bien tienen un punto en común, tienen distintos análisis. Vamos por parte. El marxismo siempre quiso revolucionar al hombre y construir un nuevo hombre, o sea, es una cuestión histórica. Ahora bien, el hombre, para el marxismo tradicional, por así decir, tenía toda una construcción en torno a recuperar los medios de producción, en ser un trabajador, en tener derechos laborales, era una construcción más materialista. Pero se demostró que el sistema capitalista funcionaba y funcionaba bien, incluso el propio marxismo con la Escuela de Frankfurt tuvieron que reconocer que el sistema capitalista en términos económicos funcionaba bien. Pero aún así había que hacer la revolución. Entonces, acuden a la cuestión más íntima del hombre, a la cuestión de mayor impulso, que es la cuestión sexual. Entonces, una persona que está alienada en términos sexuales es mucho más dócil y fácil de controlar, porque se está liberando toda la libido y ya en términos políticos está sucediendo este hecho. Entonces, lo que se busca hacer es lo siguiente, es decir, como ya no podemos demostrar que existe una opresión económica, porque ya un trabajador ya no trabaja 12 horas, sino que trabaja de 6 a 8 horas, y a su vez con lo que gana puede ser su propio dueño, ser un profesional, ser arquitecto, abogado, puede tener su empleada doméstica, puede tener al tipo que le pasea el perro. Entonces ya de repente se desfiguró mucho el concepto de proletariado o de obrero. Entonces, bueno, tenemos que buscar un nuevo sujeto oprimido. Y bueno, busquemos la opresión sexual. Entonces, cualquier cosa que uno diga, decir, che, mira, vos no podés salir desnudo a la calle, no, vos sos un heteronormativo que me está oprimiendo. Y de esa forma se busca generar una nueva revolución que altere todo el sentido de vida. Sí, Horacio, permíteme interrumpirte. Entonces, lo que estamos escuchando a través de los medios de comunicación es un lenguaje activista, ¿cierto? Tú te refieres a la desconstrucción de nuestra cultura occidental a través de estos mensajes. Por supuesto, lo hemos escuchado en toda Latinoamérica, por supuesto en Argentina, en tu país, en Chile, en Lima, en Colombia, en distintos países del mundo. Escúchame una pregunta. ¿La ideología de género está basada en una falsa premisa de comunicaciones de los grupos conservadores del mundo? No, yo no me atrevería a decir que estén basadas en una falsa premisa por parte de los grupos conservadores, sino yo creo que en realidad muchos grupos conservadores se han equivocado respecto al mensaje que se tenía que dar en el fondo. Yo sé que ahora en Chile están con el tema de la ley de identidad de género, que es una ley que existe en Argentina desde hace 5 años. Entonces vamos a tomar ese ejemplo paradigmático para que tanto chilenos como argentinos medianamente entendamos a qué nos referimos. Perfecto. La ley de identidad de género en sí mismo lo que intenta imponer mediante la coacción estatal, recordemos que el derecho es en esencia la coacción estatal, son acuerdos sociales que el derecho, que el Estado dice, bueno, esto lo puedo obligar a cumplir por la fuerza. Toman, es decir, la identidad ya va a depender exclusivamente de cómo una persona se perciba. Aún un niño que está formando su identidad, con un trámite administrativo ya puede decir, yo me percibo mujer, quiero mi cambio de sexo, lo cual es una falacia porque el sexo no cambia, o sea, se pueden mutilar los genitales, pero no es que va a cambiar el cromosoma. Pero pueden ir mediante un trámite administrativo y solicitar una reasignación de sexo o genital, como le quieran llamar. Y esto tiene un riesgo muy grande, no solamente con las consecuencias psicológicas en forma individual, sino la forma en la que la sociedad va a entender las relaciones a futuro. Porque que es lo que yo decía al comienzo, el grupo conservador muchas veces ha pasado que piensan que todo depende de la biología, y no es así.
Y la izquierda piensa que todo depende de la cultura y tampoco es así. Si toda una cuestión de construcción social, como dice, por ejemplo, la izquierda, entonces yo, por ejemplo, si tuviera una hija, podría tener sexo con mi hija, porque desaparece el tabú del incesto. ¿Qué es lo que significa deconstruir para la izquierda? Yo construyo una teoría cultural, como lo hizo históricamente Occidente. Deconstruir no significa destruir, sino voy destruyendo despacito ciertos conceptos y los voy reemplazando por mis propios conceptos. Es lo que hace la izquierda. De a poquito va reemplazando premisas que eran impensadas antes, como el aborto, cuestiones así, para poner nuevos conceptos. Yo no creo que el hombre sea solamente cultura, porque el hombre también tiene impulsos biológicos. El hombre también tiene cromosomas que lo definen XX o XY para saber si es varón o mujer. Pero en lo que se equivoca la derecha es cuando le asigna un factor fundamental y determinante a la biología. La biología es condicionante, pero nunca determinante. Es decir, si la biología fuese solamente nuestra guía que dijera, bueno, a ver, si sos hombre, sos así o asá, sería moral, en todo caso, tener sexo con una niña que ya puede menstruar, porque ya está en condiciones de quedar embarazada. Pero la tradición judeo-cristiana, greco-romana que nosotros tenemos, nos dice no, hay un límite a partir del cual la persona ya es libre de decidir, supongamos los 18 años. A partir de esa edad, la persona que ya tiene cierto nivel de conciencia, que ya se desarrolló, puede elegir libremente si tener sexo o no con un adulto. Pero antes no. Y eso es lo que está haciendo el derecho. Entonces, como vemos, el hombre está amalgamado entre corrientes biologicistas y entre corrientes culturales. Entonces, no hay que desprenderse de los dos datos, no hay que darle un valor primordial solamente a la cultura, ni darle un valor primordial solamente a la biología, sino unir los dos y fijarse cuáles fueron los valores que a lo largo de la historia permitieron mejor la evolución del hombre. Si uno se fija en los países no cristianos, se va a dar cuenta que las leyes morales que allí rigen son totalmente totalitarias, pero muy totalitarias. La ideología de género en sí mismo es un proyecto político totalitario y llama a silenciar a cualquier voz disidente. Por eso con la ley de identidad de género, que es el ejemplo que yo tomo, van a ver que posteriormente van a salir un montón de leyes que van a censurar la prédica en los templos, que van a censurar la opinión pública. Con estos famosos crímenes de odio se intenta callar a la oposición, como Kast, por ejemplo, que no puede ir a dar una conferencia en una universidad. Entonces, es un conjunto sistemático que buscan censurar ciertas ideas para imponer la otra. Por eso yo considero que es totalitario, y por eso considero que hay un error tanto en la izquierda como en la extrema derecha en no considerar que el hombre es un cúmulo de factores, no solamente biología o cultura. No sé si más o menos me pudo dar a entender. Muy bien, Horacio, estás aclarándonos bastante el tema. En el fondo lo que estamos haciendo es ahondar por supuesto, plantear los conceptos de ideología de género versus la cultura judío-cristiana que tenemos en Occidente, y también das detalles interesantes acerca de las grandes diferencias que existen entre estas dos culturas, como la referencia de la cultura judío-cristiana a tener relaciones sexuales con adultos y no con niños, como se realiza en los países de Oriente, Horacio. Claro, porque, a ver, toda nación y en consecuencia también todo Estado tiene un sistema moral. Cuando uno aplica el derecho es un sistema de abstención y especulación con características legales, es decir, un sistema donde yo me abstengo de hacer ciertas actividades especulando que mi par no las haga, también como no matar esperando que no me maten, y si eventualmente yo matara, el derecho tiene la potestad legal de coaccionar contra mi persona para medianamente mantener unidos los grupos de oposición que hay en el Estado. La función principal del Estado es mantener unidos los grupos de oposición. Permíteme una pregunta que me surge en este momento. Si es que se aprueba la ideología de género de la manera que lo estamos analizando en Chile, entonces sí, va a provocar como el derrumbamiento para decirlo de alguna manera, de la unidad de la sociedad en nuestro país, porque lo que estás diciendo tú es que
no, la opinión pública no va a poder hablar libremente desde la perspectiva que tú nos planteas. Claro, a ese punto justamente quería medianamente llegar. Nosotros estamos hablando que siempre en una nación hay una unidad, porque hay un pasado en común y un sentido de pertenencia. O sea, yo me siento perteneciente al pueblo argentino, usted se siente perteneciente al pueblo chileno, porque comparten una tradición, un lenguaje, una cultura que los va uniendo. Ahora, ¿qué sucede con la ley de identidad de género? Si nosotros empezamos a relativizar todo, cuando decimos es lo mismo un hombre que una mujer, cuando hay diferencias naturales entre ambos, ya estamos atacando incluso la dignidad propia de la persona. Porque una persona que a los 5 años, porque simplemente le dijo al papá que le gustaba jugar con las muñecas, como pasa acá en Argentina, ya lo llevan a que se cambie de sexo, con todas las consecuencias psicológicas que hay posterior, con los índices de suicidio que hay cuando se desarrollan, empezamos a darnos cuenta que se relativizó toda la estructura social. Si uno relativiza la dignidad humana, relativiza todo el núcleo social. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay que hacer una pequeña recapitulación. Cuando nosotros cuando aparece el auge del ateísmo a comienzos del siglo XX, que es cuando aparece la cúspide del relativismo en Occidente, el hombre moderno, que ya niega una existencia superior, ya niego a Dios, entonces niego una existencia superior, niego entonces los valores morales que descienden de esa tradición judeo-cristiana, cuando ya sucede esa etapa, entonces ya no existe lo bueno y lo malo, porque si estamos en un pie de igualdad, vos y yo estamos conversando, supongamos, no somos los dos ateos, ya no hay un pie de igualdad, ya hay un pie de igualdad donde ya no hay nada ni bueno ni malo, desaparece la noción de bien y mal. Y entonces, en consecuencia, hay una sobrevaloración del materialismo, esta cuestión materialista en términos filosóficos marxistas, ¿no? Entonces, el hombre dice, bueno, a ver, si yo niego mi lado espiritual, lo único que importa es lo terrenal. Ya no hay un sentido de trascendencia que guíe mis conductas. Y así fuimos desarrollándonos como sociedad hasta llegar a lo que es la ideología de género, que es lo que nos atraviesa hoy, en la cual el hombre se siente autónomo. Si yo tengo la ley de identidad de género, yo voy y le digo al Estado, mira, me autopercibo mujer, me gusta salir con mujeres, yo no quiero vestirme como mujer, pero la ley me habilita que ustedes me den el DNI, el documento, como mujer. Lo que está sucediendo ahí es que el Estado avala el capricho. El Estado está avalando que cada uno se construya a sí mismo. Y repito, eso también es un error. Es un error caer en el individualismo pleno. Es un engaño, Horacio, perdona que te interrumpa, ¿es un engaño para el Estado también? Pero sí, de hecho acá en Argentina hay un caso que está registrado de un hombre que a los 60 años, como no le gustaba trabajar, en Argentina a los 65 años te podés jubilar si sos hombre, y a los 60 si sos mujer. Un hombre a los 60 años hizo el cambio de género por el documento, está casado, tiene hijos, vive una vida heterosexual común y corriente, pero utilizó la ley de identidad de género para jubilarse antes, porque dijo, no, yo me percibo mujer, que le gusta andar con mujer y le gusta vestirse como hombre. Y si uno ve la ley, tiene lógica lo que dijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se está haciendo justamente es permitir que el sujeto, el hombre, se construya a sí mismo. Hay una sobrevaloración del individuo, donde la identidad no depende solamente de uno. La identidad es una cuestión individual en un punto, pero también de cómo yo me relaciono con los otros. Y es muy peligroso para la sociedad chilena, como para toda América Latina, que cada uno pueda, en forma egoísta, decir, bueno, yo me percibo así y yo hago lo que quiere, y que el Estado me reconozca mediante la fuerza a los demás, obligar a los demás que me den un determinado trato, porque incluso una especie de discriminación a la inversa de lo que está sucediendo. Bueno, permíteme, y lo analizamos también desde la siguiente perspectiva, que por ejemplo el líder del grupo de liberación homosexual en Chile estaría diciendo que si el Estado de Chile no aprueba la ley, él va a recurrir a los organismos internacionales, y el cuestionamiento nuestro en nuestro país era si las cortes internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, tiene poder sobre los estados particulares, el de Chile, el de Argentina, entre otros. Bueno, es un poco lo que habíamos conversado recién, cuando decíamos que una de las funciones del Estado es justamente mantener unidos los grupos de oposición.
¿qué pasa cuando un grupo no se siente parte del Estado? Y pasa los actos terroristas que tienen, por ejemplo, con los mapuches, que no se sienten chilenos y que atacan constantemente y con actos terroristas al pueblo de Chile. Los organismos internacionales hoy por hoy están totalmente cooptados por la izquierda. Entonces van a hacer todo lo posible para romper la tradición estatal que tenga cada pueblo. Lamentablemente funciona así. Las Cortes Supremas de Derechos Humanos, como los derechos humanos en sí mismos, han perdido esa tradición liberal republicana y se han convertido en agencias burocráticas al servicio de una izquierda intelectual. Entonces, es lógico que los grupos homosexuales del móvil, del LGTB, vayan en busca de ayuda internacional, porque son los que en definitiva lo están financiando a ellos, y son los que en definitiva van a presionar al Estado para que ceda en sus creencias y en sus convicciones, y silenciando una mayoría moral que es silenciosa por culpa de una minoría que es muy ruidosa, porque mucha gente piensa que estos grupos son mayoritarios. En realidad la mayoría moral es el pueblo chileno cristiano, el pueblo chileno que tiene una fe, una convicción moral, que tiene un sentido de vida, pero son una mayoría silenciosa. Mientras tanto, las minorías son muy ruidosas y son los que están cooptando los medios, las academias, las universidades, para generar todos estos intelectuales que le dan letra a los militantes que luego van y hacen todo el escándalo del que ya estamos acostumbrados, digamos. Exactamente. Entonces, mira, yo quiero hacer referencia a lo que ocurre en Chile en las últimas elecciones. Más de 500.000 personas católicas, evangélicas y de todo el abanico fue arrastrado a las urnas para dar el voto a Sebastián Piñera, pero también como una manera de protestar en contra de leyes que van en contra de la cultura judío-cristiana, Horacio. Y lo que estoy viendo acá de todo el análisis que estamos y la reflexión que estamos haciendo respecto de lo que tú nos comunicas es que está en peligro la unidad. Están los grupos a través de estas ideologías engañando a los estados y también amenazando a los mismos gobiernos cuando promueven ideas como que van a usar a las cortes internacionales para denunciar esta situación. Tengo otra pregunta con relación a los artículos que tú has escrito. Hablas de la declaración de Thomas Jefferson, ¿cierto? De de la Constitución de la Independencia de Estados Unidos. Él decía que el Estado no debe estar separado del culto religioso, pero para el libre ejercicio de la fe. Y el Estado debe permitir la libertad de conciencia, porque sería peligroso que el Estado vaya en contra de premisas morales que enaltecen a la nación, Horacio. Exactamente. Ese artículo lo escribo porque había hecho un análisis de cómo el de izquierda constantemente está buscando decir que los religiosos no se metan en el Estado, lo cual es una falacia y a su vez una ignorancia completa de la historia. La Iglesia en sentido amplio, el cristianismo en sentido amplio, la religión, la fe en un sentido amplio, son los que dotan de moral a un pueblo. Esto es una cuestión así, o sea, yo le invitaría a cualquier oyente que investigue si existió alguna vez en la humanidad un pueblo, una nación, que no haya nacido a partir de premisas religiosas. Porque es lo que lo dota de moral, es lo que le dice a un grupo de personas, esto es bueno, esto es malo. Ahora, ¿qué sucede? La izquierda todo el tiempo quiere que los religiosos no formen parte de la vida política. Pero para ellos, el marxismo, San Carlos Marx, es un santo, es un dios y es una religión para ellos. Lo que quieren es imponer esa religión atea por sobre una religión cristiana. Intentan silenciar al cristianismo. Thomas Jefferson, que tenía una tradición netamente liberal, lo que quería era lo siguiente, para invitar a que muchos inmigrantes fuesen a Estados Unidos. Era decir, que cada uno profesase su fe, que cada uno viviera su fe y que el Estado no interviniera en la fe. Lo que quiere la izquierda es invertir ese silogismo. Lo que quiere la izquierda es que el Estado intervenga en las religiones para que la religión no intervenga en el Estado. ¿Se entiende? O sea, lo que van a buscar es constantemente que el Estado censure las religiones, de que una persona como Kast, por ejemplo, que tiene un determinado discurso, no pueda formar parte del cuerpo legislativo, no pueda dar sus opiniones públicas, de que Piñera no pueda tener un asesor cristiano, porque de esa forma ellos aseguran el monopolio de la moral. La izquierda está buscando tener el monopolio de la moralidad, y esa moralidad está en disputa justamente con los que piensan distinto a la izquierda.
Ese es el sentido que yo le daba a Thomas Jefferson. Perfecto. Bueno, y lo observamos en nuestro país cuando los grupos de izquierda fabrican ciertos determinados discursos y atacan en forma física también a Kass. Bueno, para aclarar un poco, estamos entrevistando a Horacio Giusto. Horacio es un destacado conferencista, está a punto de titularse de Derecho. Él ha escrito distintos artículos y él es defensor de los valores de la familia y también de la cultura judío-cristiana, que en Occidente es la base de nuestra sociedad. Lo que hablamos acá es el concepto de ideología de género y cómo a través de estos conceptos se ataca a la identidad cristiana en general, que afecta a todas las corrientes. Y que también finalmente, si el Estado de Chile promulga una ley como identidad de género, está peligrando la unidad de nuestro país. También hablamos de distintas generalidades, tomando el discurso de identidad de género y se une con el feminismo, ¿cierto? Y con los grupos pro aborto. Horacio, esta materia da para una conversación más larga. Yo quiero preguntarte, ¿tú vas a venir a Chile en algún momento a dar alguna conferencia? Horacio. Bueno, estamos en WhatsApp, así que si Horacio está tratando de reconectar, vamos a esperar que se reconecte un poco. Bueno, estamos nosotros también recibiendo censura, queridos amigos. Ya, porque estamos llevando variados temas a la opinión pública chilena y a la opinión pública de Latinoamérica, para que la opinión pública en general en Latinoamérica sea más activa, y en particular la de Chile. Ya, bueno, mira, se cortó la llamada. Vamos a tratar de reconectarnos para despedirnos de Horacio, y esperamos, por supuesto, que Horacio Giusto, que pertenece a la Fundación Libre, visite nuestro país para que podamos ir a sus conferencias y enterarnos de más detalles acerca de estas ideologías que se están promoviendo por el mundo, que no son desconocimiento nuestro y que están afectando directamente a nuestra cultura judío-cristiana. Yo los quiero dejar en compañía de la música de Jimena Llévenes. Jimena Llévenes es una cantante chilena muy famosa en México y al sur de Estados Unidos. Jimena Llévenes es una cantante gospel. Escuchémosla, queridos amigos.